Hola a todas. En la clase de hoy vamos a ver cómo crear un currículum para encontrar vuestro primer trabajo como QA. Esto es útil para quienes hayáis terminado vuestra formación en QA y ya tengáis pues algo de conocimientos sobre QA y también pues si habéis hecho algún proyecto de vuestro portafolio, pues vamos a ver aquí cómo poner estas habilidades en un currículum para buscar el primer trabajo de QA. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí como siempre os dejo el enlace al blog donde tenéis pues todo esto que os voy a explicar, pero detallado paso a paso por si lo queréis tener también escrito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aquí tenéis una plantilla que os he dejado con una pequeña estructura básica. Y ahora la voy a ir explicando paso a paso. Podéis usar esta plantilla o podéis crear la vuestra como queráis, con Word, con Canva, con lo que elijáis a hacer, ¿vale? Entonces, aquí está la plantilla que si queréis usarla simplemente tenéis que hacer clic y tenéis que estar logueados en Google, ¿vale? Y simplemente le des aquí a hacer una copia. Esto lo que va a hacer es copiaros la plantilla en vuestro Google Drive, ¿vale? Como digo, si no lo queréis hacer en Google, pues simplemente pues, podéis seguir las mismas secciones, pero en la plataforma que queráis, si usáis un Canva, si usáis una web. En general, lo importante es que la información que os voy a comentar aquí esté y más o menos esté estructurado de esta forma. Ya luego, como lo queréis presentar visualmente, pues es un poco decisión personal. ¿De acuerdo? Pues como digo, aquí os dejo una pequeña plantilla que como digo la podéis usar, es la que voy a usar de ejemplo, o podéis hacer vosotros la vuestra propia. Entonces, lo primero que tenéis que poner es los datos personales y de contacto. Eso lo ideal es que esté en una parte visible. Yo recomiendo siempre ponerlo arriba del todo, ¿vale? Entonces, pues en general, pues podéis poner vuestro nombre. Por ejemplo, yo voy a poner Reyes Cuesta y vuestra titulación, ¿vale? O sea, vuestro rol. Por ejemplo, pues QA, pues, si queréis, por ejemplo, poner Junior QA o QA Junior o QA Manual y Automation. Esto un poco el rol, lo que queráis poner, ¿vale? Luego aquí, pues el email, vuestro teléfono. Importante que pongáis el prefijo por si aplicáis a alguna empresa que no sea española, ¿vale? Ciudad, país, por ejemplo, aquí no hace falta poner vuestra dirección completa, simplemente con que pongáis la ciudad en la que vivís es suficiente, ¿vale? Luego, en general, recomendable poner pues enlaces a vuestro perfil de LinkedIn, si tenéis, ¿vale? Esto simplemente haciendo aquí a insertar enlace, esto sería el enlace, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a poner el mío, ¿vale? Que como digo, lo podéis simplemente seleccionándolo y haciendo clic aquí y ya se convierte en un enlace, ¿vale? Aquí veis. Y aquí pues podéis poner, también yo os recomiendo, pues si tenéis, como hemos visto en otras clases, pues un portafolio de proyectos, ya puede ser, aquí he puesto GitHub, pero podéis poner pues el enlace a GitHub o si habéis hecho una web tipo portafolio de QA, pues podéis poner directamente el enlace a la web. Lo ideal es que sea el enlace a donde tengáis todos los proyectos ordenados. A mí me parece más visual una web y ya ahí ponéis todo, pero si tenéis todos los proyectos por lo que sea en GitHub, pues lo podéis poner en GitHub. Como digo, aquí en general o ponéis GitHub o ponéis portafolio y aquí pues la web de vuestro portafolio, ¿vale? Eso es lo primero, que será lo que va a ver primero el recruiter. Vuestro nombre, el título, vuestros datos de contacto, vuestra ubicación y los enlaces pues a vuestro perfil de LinkedIn y a vuestro portafolio si quieren ver un poco más sobre vosotros. Luego, lo siguiente que tenemos aquí es la presentación, ¿vale? Tenéis que escribir un párrafo breve que explique pues un poco sobre vosotros. Aquí es importante destacar más que porque ya las herramientas y demás
las van a ver en vuestra experiencia, en vuestro perfil. Lo ideal es que destaquéis un poco vuestra motivación, vuestras soft skills. Plan, pues, ¿por qué queréis ser QA? ¿Qué es lo que buscáis? Vuestra motivación, vuestras habilidades, que os destaca un poco como candidatos, aunque pongáis también un poco de, pues, soy QA manual, automation, pero a grandes rasgos, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo de, imaginaos que alguien que trabaja en marketing, pero que ahora quiere, pues, dedicarse al mundo de QA, entonces ha hecho una formación. Entonces, pues podéis decir, pues tras años en marketing, descubrí mi pasión por garantizar la calidad de los productos. Puedes hablar que tengo formación en QA testing y he desarrollado varios proyectos personales de pruebas manuales y automatizadas. Como digo aquí, como a grandes rasgos, ¿vale? Podéis también poner, pues, varios proyectos, podéis decir, pues, proyectos de pruebas eh, para aplicaciones webs y móviles, un poco hacia grandes rasgos lo que habéis hecho, ¿vale? Para que veáis un poco el tema del QA testing y el tema es también, por ejemplo, aplicaciones web y móviles y apps, así un poco general, ¿vale? Y aquí, pues, si habéis hecho pruebas manuales o automatizadas, pues podéis poner y automatizadas para aplicaciones. Y luego, pues, hablar un poco de vuestras soft skills. Pues, por ejemplo, mi curiosidad, atención al detalle y capacidad para comunicar problemas de forma clara. Podéis hablar, pues, de lo que pensáis que destacáis más. Puede ser también, pues, no sé, creatividad o que seáis buenos comunicando, que seáis buenos, eh, seáis muy meticulosos, lo que tengáis ahí un poco más de soft skills y luego, pues, explicar un poco lo que buscáis. Por ejemplo, pues, aportar mi experiencia en trabajo en equipo y análisis para ayudar a entregar software de calidad. Un poco aquí lo que tengáis, a lo mejor si habéis trabajado en marketing, pues sabéis cómo destacar el producto mejor. O, o en ventas, pues sabéis darle una buena experiencia al usuario. Ahí cada uno tiene que ver, pues, en estas máximo 5 o 6 líneas, no la ves demasiado largo, pues un poco a grandes rasgos, porque sois buenos para el puesto, un pequeño resumen de lo que van a encontrar en vuestro currículum. No hace falta dar demasiado detalle porque ya en detalle lo vais a poner en la siguiente sección, ¿de acuerdo? Lo siguiente, aquí, bueno, presentación, ¿vale? Formación relevante y proyectos prácticos. Aquí, si no tenéis experiencia previa, os recomiendo poner los proyectos en primer lugar. Si no tenéis experiencia relacionada con el área de QA, os sugiero poner primero los proyectos, luego la experiencia y por último la formación. Si ya tenéis algo de experiencia relevante con el área de QA, pues sí os recomendaría poner primero la experiencia y luego los proyectos, ¿vale? Entonces, aquí en el ejemplo este voy a explicaros un poco en el caso de que no tuvierais experiencia laboral como QA, sino que acabáis una formación y si tenéis proyectos personales realizados con el área de QA, porque al final eso también es experiencia práctica porque realmente habéis hecho proyectos, aunque no sea dentro de una empresa, pero sí, muchas veces piden experiencia creando planes de pruebas. Pues bueno, pues aquí si habéis hecho un proyecto creando un plan de pruebas, pues al final es experiencia, ¿vale? Pero sí se debe de diferenciar entre proyectos y experiencia laboral en una empresa. Entonces, bueno, pues voy a la siguiente sección entonces, proyectos prácticos, ¿vale? Aquí os recomendaría poner pues los proyectos más relevantes, a lo mejor 3 o 4 como mucho, ¿vale? Si habéis hecho muchísimos, pues yo pondría los últimos, los más grandes que hayáis hecho, ¿vale? O un poco de todo, pues a lo mejor si habéis hecho proyectos de pruebas manuales, otro de automatización y otro de pruebas de API, pues ponéis uno de cada para que se vea un poco la experiencia en cada área. O si habéis hecho uno más completo de todo, pues ponéis a lo mejor ese en primer lugar. Y siempre de más reciente, más completo a menos, ¿vale? Entonces, en los proyectos, ¿qué deberéis de poner? Pues normalmente el nombre del proyecto, o sea, pues el nombre de la web que hayáis probado. Por ejemplo, aquí sí. Voy a poner un ejemplo que hayáis probado la web de Bootcamp QA y hayáis hecho pruebas manuales. Pues el título, lo que habéis hecho ha sido QA manual
y el nombre del proyecto, pues el nombre de la página web o la aplicación que hayáis probado. Y aquí en la descripción, pues debéis detallar un poco lo que habéis hecho. Por ejemplo, imaginaos que vamos a hacer, que queréis poner el proyecto que hicimos en la parte de introducción a QA Testing, que cogimos la web de Buscan QA, hicimos un plan de pruebas en Excel y pusimos ahí los errores. Pues aquí diríamos, pues, em, diseño de un plan de pruebas para la web educativa Bootcamp Cuba. Está bien siempre que pongáis el sector, pues si es pues del sector educativo, si es una web de viajes, si es una tienda virtual, si es un sector bancario, porque a veces piden experiencia en probar un tipo de web concreta, un tipo de aplicación concreta o del sector, no sé, de la sanidad. Entonces está bien que lo destaquéis aquí, ¿vale? De qué tipo es la web. Luego puede decir diseño en plan de pruebas para la web educativa Bootcamp QA, ¿vale? Que consistía, pues, lo que vimos un poco en usar Excel y crear todas las pruebas que se van a hacer, ¿vale? Y ahora luego lo siguiente, pues, ejecución de pruebas. Podéis decir en qué navegadores de escritorio, por ejemplo, pues Chrome, Safari, em, Firefox. Y móviles, por ejemplo, podéis poner el Pixel, iPhone. No hace falta, si habéis puesto mucho, pues ser muy concreto. Podéis poner navegadores de escritorio y móviles o ejecución de pruebas multiplataforma, web y móvil. ¿Vale? Aquí se entiende que se ha probado tanto en la plataforma, bueno, multiplataforma, escritorio y móvil. ¿Vale? Escritorio quiere decir que la habéis probado en el ordenador y móvil que la habéis probado en un teléfono móvil o con la opción esta de ver que funciona bien en la versión móvil desde vuestro ordenador, que podéis poner el tamaño del móvil que queráis. ¿Vale? Y por último, pues reporte de resultados de las pruebas y errores encontrados usando, en este caso, por ejemplo, podéis poner usando Excel, Google Sheets. Si habéis usado, pues en el proyecto de introducción a QA, por ejemplo, usamos Google Sheets. O si habéis usado alguna otra herramienta, por ejemplo, en vez de usando Google Sheets, usáis Jira y hacer DAT, si habéis usado esto para las pruebas manuales. Aquí, importante que detalláis lo que habéis hecho y qué herramientas habéis usado, ¿vale? O Y por ejemplo, Confluence en este caso, a lo mejor si usáis Jira, Serdati Confluence o Google Sheets si habéis hecho el de introducción. Y aquí es importante pongáis pues el enlace al proyecto, ¿vale? Es decir, pues si tenéis una página de Confluence donde está detallada todas las pruebas, pues el enlace a esa página. Si habéis hecho un Google Sheets, una hoja de Excel, pues el enlace para que la persona pues pueda entrar en el proyecto y ve ahí todos los detalles. Si hacéis un proyecto de automatización con GitHub, pues pondríais automatización, ¿vale? Voy a poneros otro ejemplo. Imaginaos que para la página web de Accenture habéis hecho la automatización. Pues podéis poner Co-Automation, ¿vale? Y aquí podemos decir, pues, diseño de pruebas automatizadas para la funcionalidad principal de la web. Esta es del sector IT, pues del sector de la consultoría. Diseño de pruebas automatizadas para la funcionalidad principal de la web del sector de la consultoría IT. Y ahora, por ejemplo, pues implementación de pruebas usando Playwright y Python, ¿vale? Y pues ejecución de pruebas con integración continua GitHub Action.
Por ejemplo, aquí decís pues qué es lo que habéis hecho, automatizar las pruebas para una web de este sector, con qué herramienta la habéis hecho, ¿vale? Si queréis poner algo más, por ejemplo, en Visual Studio o con qué herramienta y ejecución de pruebas con integración continua y GitHub Actions, ¿vale? Y si, por ejemplo, pues queréis eh, tenéis un proyecto de API, pues por ejemplo, el de la API de Jira, pues ponéis Jira, QA API Testing, ¿vale? Pues sería QA pero de pruebas de API. Aquí igual pondríais el enlace pues al proyecto, por ejemplo, el de Postman o el que hayáis hecho. Y aquí pues igual, pues diseño de un plan de pruebas para la API de Jira, ¿vale? Y aquí pues podéis detallar un poco más, pues uso de Postman, si habéis usado Postman, para la ejecución de pruebas y comprobación de las respuestas y los códigos de respuesta, por ejemplo. ¿Vale? Para la ejecución de pruebas y, por ejemplo, validación. Queda mejor. Validación de respuestas y códigos de respuesta de eh, las diferentes peticiones. Puedes poner aquí las que habéis hecho, de las típicas POT, PUT y DELETE. ¿Vale? Aquí, eso, a lo mejor pongáis 3, 4 líneas máximo. Lo ideal es eso, que lo detalléis un poco, de que las herramientas las pongáis aquí. La podéis poner en negrita, por ejemplo, para que destaquen más cuáles son las herramientas que habéis usado. Lo podréis poner en negrita para que de un vistazo se vean las herramientas que sabéis usar. Y bueno, pues así sería un poco. Entonces la persona que entre pues puede saber qué proyectos habéis hecho. Aquí tenéis los enlaces para verlo y aquí pues lo ponéis en 3 o 4 líneas máximo porque si quieren ver más detalles pues ya deben de entrar y ahí debéis de tenerlo pues lo más detallado posible para que la persona pues, pueda ver realmente lo que habéis hecho, lo que habéis usado, ¿vale? Y ya, seguimos con la experiencia laboral, ¿vale? Aunque no sea en QA, está bien que incluyáis experiencia anterior. Si tenéis en QA, pues ponéis antes la de QA y si no, pues la experiencia anterior más relevante. No hace falta que pongáis toda con todo lujo de detalle, pero por ejemplo, si habéis trabajado antes en el sector bancario, pues está bien porque a lo mejor estáis aplicando para una empresa que tiene que ver con la banca. Entonces se entiende que sabéis cómo funciona el negocio de la banca o si habéis trabajado en el sector de ventas y tenéis que trabajar en una tienda virtual, pues se entiende que sabes un poco del proceso de ventas. Entonces, al final, como QA, debes de saber para poder probar las aplicaciones del negocio en sí, de cómo funciona pues, en las tiendas virtuales o cómo funciona una web de viajes. Entonces, si habéis trabajado, aunque sea en un sector que nada que ver con la tecnología, os sirve porque al final, como QA, tienes que saber eh, cómo funciona el sector en el que estás trabajando. Normalmente lo aprendes, pero siempre es un plus si ya has trabajado de algo que tenga relación. Entonces, en eso os deberíais de poner pues el nombre de vuestra experiencia, imaginar pues el nombre de la empresa y lo que habéis hecho, los años que habéis estado, si queréis poner el mes y el año, ¿vale? Y aquí pues una breve descripción. Yo no pondría más de 2, 3 líneas, ¿vale? A lo mejor aquí destacar las cosas que pueden tener que ver con QA, por ejemplo, pues si habéis coordinado un equipo, porque al final necesitáis trabajar en equipo, o algo que tenga que ver pues con organización, porque al final para QA es importante ser organizado. Entonces, destacad esas cosas aquí, ¿vale? No pongáis en detalle como todo lo que hacíais, que a lo mejor no es relevante, sino intentad destacar lo que puede serviros más para QA. Y si no lo ves que sea súper relevante lo que habéis hecho, simplemente pues una pequeña descripción de un par de líneas de qué es lo que hacéis, ¿vale? Y ya por último, pues la formación, ¿vale?
que debéis de poner pues el nombre de la formación, la ubicación y el año y si queréis pues las horas, ¿vale? Por ejemplo, aquí si habéis hecho alguna formación universitaria, pues podéis poner pues grado marketing, Universidad de Madrid y aquí el año, ¿vale? Y aquí pues por ejemplo pues bootcamp o manual y aquí a lo mejor pues podéis poner el año o podéis poner el mes y el año, por ejemplo, pues de septiembre de 2025 a enero de 2025, ¿vale? Si habéis hecho, por ejemplo, varios bootcamps, pues quizá podéis poner bootcamp QA y podéis poner manual, automation y API, ¿vale? Y aquí detalláis un poco porque este, por ejemplo, es relevante que tenga que ver con QA, pues podéis poner todas las herramientas y cosas que habéis aprendido, ¿vale? A ver, por ejemplo, diseño y ejecución de pruebas manuales y automatizadas, pues las herramientas, pues metodologías ágiles, em, API testing con Postman, eh, Playwright y Python, etc. Aquí pues lo ponéis un poco en palabras claves, las cosas más relevantes. Aquí, por ejemplo, si el grado de marketing pues no tiene mucho que ver con QA, pues con que lo mencionéis suficiente. Si habéis hecho cualquier otro curso, pues también está bien ponerlo aquí. En formación, yo diferenciaría entre formación reglada, que a lo mejor es el grado de marketing o el bootcamp, que son formaciones más grandes, y los cursos pequeñitos, pues las pondría como aparte, ¿vale? Como aquí abajo pondría cursos. Y aquí, pues si por ejemplo habéis hecho un curso de, no sé, de Udemy, no sé, pues Selenium o cualquier cosa. O por ejemplo el de, bueno, el nombre antes, ¿vale? Por ejemplo, automatización, Selenium en Udemy. Y aquí pues ponéis el año a lo mejor. Otro curso que hayáis hecho, por ejemplo, de HTML y CSS que hayáis hecho con Google. ¿Vale? Los cursos, simplemente mencionarlos, no hace falta poner gran detalle. Lo que pondría más es la formación, pues si habéis hecho una FP de informática, el bootcamp, cualquier cosa así, pues si ponéis un poco más de detalle, si no, con nombrarlo suficiente. Y el idioma, pues inglés o español o el idioma que domine catalán, portugués, todos los idiomas. Sí que os recomiendo que si sabéis inglés tengáis el currículum en inglés y en español. Yo le daría más prioridad incluso al currículum en inglés que al español y intentar que no sea de más de 2 páginas. Entonces, pues como digo, a lo mejor en proyectos, pues si habéis hecho varios, poner los más importantes, 2 o 3. En experiencia no pongáis todas si no tienen relación con QA, sino las más recientes o más relevantes, pues igual 2 o 3. Y la formación igual, tampoco pongáis, pues no sé, el título de bachillerato si habéis hecho ya una FP, ¿vale? Y los cursos igual, pues poned los que tengan relación. Si habéis hecho un curso de cocina, pues igual no es relevante aquí. ¿De acuerdo? Y eso, intentar que máximo se os quede 2 páginas, que sea un pequeño resumen que saque lo más importante sobre vosotros, que quede limpio y claro y, y que tenga sobre todo pues eso, las herramientas y las palabras clave que buscan más en las ofertas. Es decir, si piden API testing, pues aseguraos que destaca ahí las herramientas que usáis en API testing o si pide automatización o si pide diseño de pruebas, pues qué herramienta habéis usado o metodologías ágiles, etc. ¿De acuerdo? Y así con esto, pues ya tendréis un currículum bastante completo, ¿vale? Aquí también igual si veis que, por ejemplo, la experiencia y todo nos cabe, pues mejor ponerlo en la página siguiente, ¿vale? Para que quede más limpio.
Aquí a lo mejor experiencia, formación y cursos, ¿vale? Pues ya está, pues esto sería todo. Ya con esto y un poco de suerte, pues podéis empezar a tener vuestras primeras entrevistas de QA. Pues esto igualmente, como digo, aquí tenéis en el enlace del blog todo lo que he explicado, ¿vale? Para que podáis hacer vuestro currículum de QA. Pues mucha suerte con la búsqueda.